cómo es que llegaste a ser presidenta de este gran grupo asociación y un poco más sobre ti. Este podcast está patrocinado por Ecolife, tu aliado experto en proyectos y soluciones con energía solar. Construyamos juntos la rentabilidad de tu empresa. Vamos a una nueva entrevista en Neuron Energy Talks. El día de hoy tengo el privilegio de poder entrevistar a Eneida Góngora Sánchez, presidenta de Women's Energy Network México. Eneida, ¿cómo estás? Muy bien, Nasla, muy agradecida del espacio. Muy bien, aquí con muchas ganas de platicar contigo. Muchísimas gracias a ti por darnos el tiempo. Y en esta entrevista me gustaría tocar diferentes temas contigo de la actualidad, pero para empezar un poco y romper el hielo, me gustaría que nos contaras cómo es que llegaste a ser presidenta de este gran grupo asociación y un poco más sobre ti. Claro. Bueno, yo soy economista y nací en el sureste, nací en Tabasco, en México, y me incorporé al sector energético desde hace más de 20 años. En aquella época existían pues distintas fundaciones empresariales y me tocó participar en una como, digamos, a cargo de un clúster, el clúster de petróleo y gas de esa época. Y ese fue, digamos, mi incursión formal en el sector. Como economista, típicamente en esa época teníamos, digamos, como otras orientaciones y no veíamos el sector energético como algo natural, ¿no? Viviendo dentro de un territorio productor de hidrocarburos, por supuesto, ¿no? Y bueno, años más adelante, después de estar trabajando fuera del país, al regresar a México en 2013, me incorporé en algún momento a la Secretaría de Energía y siendo allí directora de análisis de hidrocarburos, pues conocí de la asociación de WEN, Women's Energy Network, y entendía pues mucho el tema de que no teníamos en ese momento muchas opciones las mujeres y bueno, me integré justamente a la asociación desde el 2018. Entonces así llego. Yo fui directora de membresías de la asociación por todos estos años, hasta octubre del año pasado que fui nombrada presidenta. Eneida, y justo me gustaría preguntarte, ¿cómo describirías la representación actual de las mujeres en la industria de la energía en México? Pues mira, a nivel internacional, y lo debo decir así porque sin duda es una estadística que siempre miramos, ¿no? Teniendo no muchas fuentes de información oficiales. Andamos alrededor del 22% de participación en el sector, en toda la cadena de valor, y en el caso de México, en el 28%, lo cual está muy bueno, pero ahí justamente es donde habría que hacer una especie de zoom, ¿no? A esos números, y es muy frecuente que vemos comportamientos diferentes entre electricidad e hidrocarburos en cuanto a la participación y obviamente otros componentes que había que añadir para ser, digamos, más específicos en esos números es sobre los roles que tenemos las mujeres dentro del sector, ¿no? Pero, digamos, hemos tenido un crecimiento lento, pero constante. Yo pensaría que eso es muy bueno. Y sin duda alguna me gustaría enfatizar lo que dices de los roles. Eh, es muy importante que se visibilice dónde están las mujeres, ¿no? Si están en la toma de decisiones o qué puestos tienes, porque no solamente se trata de la cuota de género, sino también justo de tener las oportunidades de estar en la toma de decisiones. Sí, totalmente. Ahí también, y yo creo que es una constante, nosotras lo sabemos no solamente cuando ya estamos en las asociaciones, sino como integrantes mismas, ¿no? Mujeres que trabajamos en el sector en cualquier rol. Y ahí es interesante también porque las mujeres que están, digamos, ocupando posiciones STEM de ese 22% global, que son cifras de IRENA del 2022, que son las que tenemos, y básicamente ahí hablamos de que alrededor del 58% de ese 22
ocupa roles que tienen que ver con puestos administrativos, ¿no? Incluyendo los directivos y algo menor, entre un 32 y 38%, puestos directamente asociados a disciplinas STEM, ¿no? De ingeniería, eh, eh, de ciencia, ¿no? En estricto sentido, de matemáticas aplicadas. Entonces, ahí vemos sin duda una primera brecha por la cual existimos muchas asociaciones, pues impulsando estos temas, ¿no? Visibilizándolos y tomando acciones en particular. Y la otra cosa es, ya a nivel directivo, pues obviamente encontramos ese mismo número del 22% si le volvemos a hacer un zoom, en algo muy particular, que es que alrededor solo del 23% ocupan puestos directivos de ese 22%, o sea, es realmente muy pequeño. Y bueno, ahí obviamente pues tenemos algunos de los temas con los que siempre nos enfrentamos, ¿no? Mujeres muy capaces, con diferentes niveles de experiencia en un sector, por supuesto, que es bastante cambiante, pero al mismo tiempo estratégico en todos los países. Eneide, justo ahorita que estamos hablando un poco de los desafíos, me gustaría preguntarte, ¿cuáles consideras que son los mayores desafíos que se enfrentan las mujeres en la industria del sector energético? Pues la inclusión laboral, obviamente las oportunidades de liderazgo, ¿no? En las empresas o en las organizaciones. Creo que esas dos son algunas de las principales. Otra, indudablemente, tiene que ver con una afectación que no es solo para el sector energético, que es la equidad salarial, ¿no? Entonces, entre esas tres, porque hay muchos estudios internacionales y más en particular otros que hablan del rol, obviamente, de la capacitación, de la mentoría, y estos son también retos importantes, pero yo diría que los tres primeros, pues siguen jugando un poco difícil, ¿no? Cuesta arriba para nosotros. Eneida, ¿y cómo consideras? Bueno, me gustaría que nos contaras un poquito de cómo empezó Women's Energy Network en México y cuál es su papel y misión principal justo para ayudar a las mujeres con estos retos y desafíos de los cuales nos mencionabas. Claro. Bueno, déjame decirte que la asociación cumple 30 años este año, ¿no? Y es básicamente inició, quisiera un poco platicar, fue una abogada en Estados Unidos en el 94 que hacía operaciones de transacciones, ¿no? De todo esto que le llamamos fusiones y adquisiciones, y se especializó en el sector y era de las pocas, ¿no? Que había para entonces, y se le ocurrió que seguro habían otras mujeres en Estados Unidos con ese mismo tema, ¿no? De que no encontraban con quién poder dialogar sobre los retos que tenían y cómo poder avanzar, ¿no? Sobre los obstáculos o cómo sobreponerse en las carreras, ¿no? Todas, en cualquier sector tenemos esos temas. Y de ahí fue que surgió la asociación en México, comienza en 2017, y básicamente tenemos como misión generar, obviamente, oportunidades de crecimiento profesional a través de los contactos que podemos establecer de alto valor dentro de la asociación. Además de eso, pues tenemos muchos recursos, ¿no? Que básicamente el hecho de ser el único capítulo fuera de Estados Unidos hasta el momento, han habido iniciativas para otros países para abrir capítulos, pero hasta ahora somos el único capítulo fuera de Estados Unidos. Allá es por ciudades, aquí es para todo el país. Y en nuestro caso, pues también podemos hacer uso de los recursos que tenemos allá, ¿no? Como un podcast, ¿no? Donde estamos teniendo, pues, para nuestras actividades diarias, ¿no? La mujer, nosotros las mujeres que trabajamos, incluso quienes tienen interés de integrarse al sector, pues escuchar distintas perspectivas sobre temas que son desde personal branding hasta temas sobre cómo puedes
realmente hacer una mejor red y mantenerla, cosas de ese tipo, que escuchar a otras mujeres que no solamente son las role models, sino son las mujeres del día a día en posiciones a lo mejor de puestos medios o que están ingresando al sector incluso. Entonces, me parece esto como interesante. Además, obviamente, de las oportunidades de visibilización en México, ¿no? Yo creo que ese ha sido uno de los valores, de los beneficios que tiene la membresía del capítulo, de participar en paneles que son de, digamos, eventos del sector que son muy importantes por segmento, ¿no? O sea, para quienes están en hidrocarburos, los que correspondan, quienes están trabajando en electricidad también, temas de sostenibilidad, de eficiencia energética, de infraestructura. Entonces, siempre encontramos eso. Y lo otro específico es dar las oportunidades para que publiquen en medios especializados, ¿no? Entonces, esas dos cosas hay algo adicional que estamos haciendo por visibilizar o amplificar la voz de las mujeres que son expertas en muchas disciplinas. Tradicionalmente, y bueno, es importante decirlo, tenemos en la membresía tanto perfiles STEM como perfiles no técnicos, pero que son directivas o ejecutivas. Y normalmente algo que ha servido mucho es cómo las empresas en las que ellas trabajan, en las que trabajamos, pueden sumar alianzas internacionales con otras asociaciones de mujeres del mismo sector. Y eso también lo estamos ofreciendo. Sin duda alguna es tener como tu red de apoyo, me parece justo muy importante más entre mujeres directoras y me gusta mucho lo que comentas que es especializado y es abierto como para todas las mujeres que están interesadas o que están en esta industria, sin importar si son especializadas o no en el tema, porque siento que también existe un poco ese sesgo de entre muchas veces ingenieros, no ingenieros y más en este sector de energético. Sí, totalmente. Eneida, y cambiando ahora un poquito de tema, me gustaría saber, justo estábamos hablando hace un poquito de los retos que enfrentan las mujeres y me gustaría abarcar un poco más en el tema de equidad salarial y oportunidades, que sabemos que no solamente es un reto del sector energético, que es un reto y un desafío que vivimos las mujeres en México en todos los sectores, pero me gustaría preguntarte cuáles consideras que son las iniciativas claves para abordar la brecha salarial de género en la industria energética. Claro, de forma práctica es política laboral, ¿no? Es decir, que las empresas tengan por principio de transparencia la asignación de los salarios desde el momento en que están reclutando. O sea, eso me parece que es una medida que pueden adoptar y hasta el momento pues sigue siendo voluntaria. Ya un poco más adentro, o sea, como ya más a un nivel intermedio y que ya sucede afortunadamente en algunas empresas de las que podemos conocer, digamos, a través justamente de la asociación, experiencias de empresas que tienen sello de Equal Pay que le llaman. Okay. No son muchas. Eso también es un tema que involucra políticas corporativas. Hay varias de estas empresas que se acercan más al tema. Normalmente, pues son empresas internacionales que tienen una, digamos, un tema de reporteo en criterios ESG. Más allá de entrar en detalle, pues obviamente esa parte cuenta mucho para que se certifiquen y mantengan esa certificación. Y lo tercero que me parece, y está todo esto relacionado en un gran punto que es política laboral, es que tengamos la oportunidad, que no lo tenemos todavía en México, de tener estadísticas, ¿no? Sobre justamente niveles salariales. Ahí obviamente hay muchas empresas de reclutamiento de personal en el sector que tienen a veces publicaciones y escasamente por ese medio podemos comparar diferentes posiciones y los rangos salariales mensuales o anuales.
pero no tenemos certeza en tanto, obviamente, pues sigue siendo un tema voluntario. Entonces, creo que las empresas ya están poniendo el primer paso a nivel, digamos, de gobierno, de política pública en ese sentido. Todo el tema de género en el sector es algo que todavía falta mucho que trabajar, ¿no? En este país. Y sin duda, así como, por ejemplo, el INEGI está sacando más estadísticas sobre participación laboral en el sector, también, ¿no? Esperamos que en algún momento ¿no? algún componente dentro de esas estadísticas relacionadas con el salario que se percibe, ¿no? Justo y lo que mencionas, la visibilización de estas estadísticas para tener nosotros esta como datos duros de los cuales sabemos, lo más importante es medir, tener los datos duros para saber si estamos teniendo un progreso con las acciones que estamos tomando. Exacto, totalmente. Eneida, y me gustaría abarcar ahora un poco en los temas de educación. ¿Cómo consideras que se está trabajando para fomentar desde la educación el empoderamiento de las mujeres? Y me gustaría si pudieras contar si la asociación también tiene algunas iniciativas, no sé, con algunas universidades justo para fomentar como este empoderamiento de la mujer. Sí, a nivel general vemos con agrado todos los sectores, incluido el energético, el crecimiento de iniciativas como Movimiento STEM, por ejemplo, en donde incluso somos aliados de difusión, pero como asociación en particular hemos tenido acciones desde 2018, 2019 a través de, digamos, de la traducción de materiales que nos vienen en este caso de WEN Estados Unidos, sobre cómo la asociación puede generar materiales sencillos para estudiantes de primaria, estudiantes de secundaria, y tuvimos un piloto con la OCDE en México para impulsar este tipo de acciones en estados del Golfo de México. Hoy día, otra cosa sin duda que es muy interesante y que tiene conexión con las acciones sociales STEM, tiene que ver con el comité. Tenemos un comité de sostenibilidad y justo ahí se van a iniciar este año algunas acciones relacionadas con el apoyo de mentoría o conferencias educativas de información que es poco accesible por costo a estudiantes universitarios o estudiantes de posgrado que tengan que ver con energía y medio ambiente, ¿no? En el país. Entonces, de esa manera estamos afrontando desde la asociación. Ahora, que es sin duda algo que sigue siendo muy valioso, no importa la etapa en la que te encuentres en tu carrera profesional en este sector, pues es tener roles realmente, si ya tienes algunos años de experiencia y te interesa ayudar de forma consistente, pues formarte para ser mentora o tutora, ¿no? De alguno de los múltiples programas que existen en el país. Y la otra cosa muy interesante es que así como WEM, pues sin duda el valor es justamente la formación de redes y cómo entre redes también podemos seguir sumando por objetivos mayores. En materia STEM, tener la oportunidad también de vincularse con asociaciones de jóvenes que se encuentran justamente en estas casas. Quisiera preguntarte cómo consideras que la diversidad de género contribuye a la innovación y a la toma de decisiones en el sector energético. Ya nos hablaste un poquito de esto de que las mujeres tienen que estar no solamente en los puestos administrativos, sino en la toma de decisiones, pero me gustaría que pudiéramos indagar un poquito más. Claro. Sí, la diversidad, estos temas que hoy día vemos con frecuencia, ¿no? De diversidad, inclusión, equidad, que existen también muy impulsadas
desde universidades importantes que hacen estudios, empresas grandes, ¿no? Internacionales. Pareciera que es como una moda. En realidad, personalmente, habiendo estado integrada como directora de proyectos en el sector de hidrocarburos por varios años, el valor justamente de tener equipos diversos, no solamente en nacionalidad, ¿no? Sino también en niveles de experiencia y por otro lado en disciplinas, ¿no? Enriquece mucho los puntos de vista sobre para encontrar las mejores soluciones. Ofrece retos también, ¿no? Y más allá de los retos, yo creo que es más lo positivo y esto, sin duda, es como un detonador natural de la creatividad y de la innovación. Y al final de cuentas, todas las empresas buscan encontrar, obviamente, los mejores resultados con las personas adecuadas que puedan ser atentas a los cambios, porque vivimos en el cambio, ¿no? Esto no es un tema de estabilidad laboral o de que el sector sí es volátil, sí es complejo, sí representa inversiones muchas veces muy altas, ¿no? Entre otras cosas, muy regulado también, ¿no? Entonces, todo eso ofrece un cóctel de complejidad que de no tener equipos de trabajo diversos y también directivas que permitan, o sea, ocupar esas posiciones directivas desde diferentes nacionalidades, ¿no? Por ejemplo, y diferentes profesiones, porque pueden ser de la ingeniería o pueden ser una abogada, ¿no? Una Claro. abogada que se ha formado, por ejemplo, o una financiera o una economista, podría llegar hasta allá, ¿no? Entonces, todo eso para decirte que cualquiera de esas situaciones ayudan de manera natural a generar mejores resultados más allá pues de toda la literatura que podemos encontrar al respecto, ¿no? Y podemos navegarlo, porque también al principio pudiera no ser sencillo, ¿no? Sí, sin duda alguna, tener estas diferentes cosmovisiones y como decías, no solamente es un tema de inclusión o diversidad que sea un tema de moda, sino es algo de la actualidad y la realidad. Tener un grupo diverso desde edades, género, nacionalidades, sin duda alguna te ayuda a ver el panorama completo y poder resolver cualquier reto que se te esté enfrentando con diversas vías. Eneida, y ya como una de mis últimas preguntas, sabemos que el auge de la tecnología se viene muy fuerte y más en el sector energético. Me gustaría saber cómo vemos la tecnología, incluida la inteligencia artificial y la automatización, incluida como con esta visión de género. Sí, mira, personalmente he seguido mucho el tema al menos desde mi disciplina, ¿no? De la dirección de proyectos. Y sin duda llegó y se va a quedar y va a continuar siendo una buena herramienta. Los sesgos que existen en las diferentes aplicaciones de inteligencia artificial siguen, digamos, es algo que no solamente en el tema técnico, ¿no? De quienes pueden codificar, ¿no? Y pueden generar estas herramientas de inteligencia artificial, tan solo las que muchas veces tenemos acceso de manera rápida para buscar fuentes o información, ¿no? Por poner un ejemplo, eh, sin duda, pues están muchas veces codificadas por más hombres que por mujeres. Y seguramente los resultados, hablando en ese sentido, en consecuencia, pueden presentar sesgos en los resultados de esas búsquedas. Ese es un ejemplo muy sencillo de cómo podemos aterrizar la perspectiva de género o el enfoque de género en inteligencia artificial, en el uso del todo lo que ya empleamos hoy día, ¿no? Por otro lado, en términos, obviamente, de procesos que son realmente productivos,
en cualquiera de las especialidades, en las técnicas, hace rato que se emplean herramientas de automatización, ¿no? Para muchas actividades. Y lo mismo para estas disciplinas, digamos, no técnicas, pues sin duda es muy valioso, es algo a lo cual nos tenemos que adaptar, educarnos, que es parte pues de nuestro reto profesional y al mismo tiempo usarlas en nuestro beneficio. Y bueno, creo que eso está ahí y me parece excelente en cualquiera sea nuestra disciplina, encontrar cómo esas herramientas nos pueden hacer la vida más eficiente, ¿no? En nuestras actividades productivas dentro del sector, ¿no? Nedi, me gustaría que nos contaras cuáles son los proyectos a futuro que tiene Women's Energy Network en México, cuáles son los planes que se tienen contemplados para este 2024. Pues continuar trabajando por acrecentar el capítulo. Al momento tenemos alrededor de 100 personas, 100 integrantes. Más del 90% pues somos mujeres, pero también tenemos hombres. Entonces, el Ok. primer reto es continuar creciendo como capítulo. Por otro lado, también acercarnos más a los estados, es parte de la estrategia para este año, a través de las diferentes áreas con las que estamos en contacto a nivel estatal, a nivel incluso a veces municipal en gobiernos, pero también pues de las empresas, ¿no? De las propias integrantes que muchas veces son dueñas de empresas o son directivas de empresas y con ello podemos generar eventos educativos, no solamente de promoción de la asociación, educativos o también de networking, que son las dos cosas en donde nos podemos distinguir por ofrecer estos beneficios a quienes no forman parte, pero que tienen interés. Entonces, allegarnos al interior del país es algo fundamental. Y lo tercero tiene mucho que ver con generar contenido en temas de sostenibilidad, ¿no? Tenemos el interés de continuar una alianza global que le llamamos. Es una alianza internacional entre asociaciones que ha sido pues muy benéfica, muy importante, porque incluso llegamos a tener un software hoy día para generar oportunidades de empleo verde, ¿no? En ese segmento en particular. Y la alianza está conformada por más de 10 asociaciones y los países que la integramos, además de México, claramente pues es Panamá, El Salvador, Perú, Colombia y pensamos sumar a más asociaciones de México y a otras más de la región este año. Sin duda alguna se escuchan muy emocionantes todos los planes y esperemos seguirlos, seguir en contacto para ver cómo crece la red de mujeres. Eneida, y justo para cerrar esta entrevista, me gustaría que nos dieras una conclusión personal sobre estos temas que estamos hablando, sobre cómo se relacionan las mujeres con la industria energética y más que estamos viviendo en este momento de la transición energética en el país. Es realmente muy retador, pero al mismo tiempo muy emocionante. Yo creo que esas dos palabras las vivo a diario, no solo en la asociación, sino en mi trabajo personal. Y creo que las mujeres estamos listas para seguir adaptándonos porque sabemos que el cambio no es un castigo, el cambio es parte de. Y la transición energética con todos los retos que tiene en todo el mundo, pero en particular en México, aún así tenemos muchas oportunidades de ya sea, digamos, evolucionar, ¿no? En nuestros perfiles y conseguir metas en nuestras carreras, ¿no? Existen estas oportunidades para quien desee tomarlas y me quedo con eso porque realmente no importa si estás en una etapa intermedia o muy avanzada de tu carrera, incluso ahí, me remito a esto porque el leer es muy bueno, pero al mismo tiempo te mantiene con muchas cifras, pero
Algo que leí recientemente es que los CEOs de las empresas, eh, digamos, tienen una evolución tan rápida como cada 4 horas, ¿no? Sobre cómo perfeccionan metas, ¿no? Y muchas veces nosotras en este sector estamos un poco, a lo mejor, en otro ritmo, ¿no? Y es válido, no todas tenemos que decidir hacia allá, pero lo que quiero decir es que las oportunidades en ese sentido siguen presentes y siempre va a haber recursos para alcanzar esas metas. Eneida, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Espero que toda nuestra audiencia la haya disfrutado tanto como yo. Igual me gustaría saber si alguna de nuestras directoras o alguien de nuestro público que nos está visualizando te quisiera contactar o quisiera contactar a la asociación, ¿dónde lo podría hacer? Con mucho gusto. Estamos en 4 redes sociales. Nos pueden encontrar en LinkedIn, en Facebook, en Instagram y en X, ¿no? Siempre como Women's Energy Network México. Y bueno, seguramente les vamos a contestar muy rápido por ahí porque tenemos un equipo directivo muy comprometido de 10 mujeres extraordinarias en muchos temas, pero estamos siempre pendientes. Pues muchísimas gracias, Eneida, y muchísimas gracias a todo nuestro auditorio por visualizarnos o escucharnos en esta entrevista con Eneida Góngora Sánchez, presidenta de Women's Energy Network México. Gracias.